Muy buenas, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal en este episodio cuarto de la sexta temporada ya. Vamos a ir cerrando el primer mes de la sexta temporada. Espero que os esté gustando el nuevo formato, el nuevo contenido y todo lo que está teniendo que ver. Y es que hoy venimos con más novedades, ¿vale? Hoy va a ser el primer episodio para fans, véase las personas que estáis suscritos al podcast de Efecto Dorsal en la plataforma de podcasting iVoox, ¿vale? Si estás escuchando esto desde Spotify, se te cortará el episodio. Si estás escuchando esto desde iVoox y no eres fan, se te cortará el episodio. Y aquellos que hacéis una pequeña aportación al podcast, podréis escuchar el episodio completo, ¿vale? En el episodio de hoy vamos a hablar de FTP y del entrenamiento de potencia en ciclismo. Y la verdad es que es un episodio que tiene una profundidad que nunca antes ha tenido el programa, yo creo. Sí que es verdad que ha habido muchos episodios en los que me he fundamentado los argumentos en estudios científicos, pero es que en el programa de hoy y en el resto de episodios para fans vamos a hacerlo de una manera a otro nivel, ¿vale? Para que os hagáis a la idea, el episodio de hoy cita unos 10 estudios científicos, ¿vale?, sobre el FTP, ¿vale?, respondiendo a esas preguntas que me soléis hacer llegar a través de las redes sociales, a través de Telegram, a través de WhatsApp, diferentes maneras de contacto, ¿vale? Y es pues ese tipo de preguntas como cómo calcular bien el FTP, qué es el FTP y qué no es el FTP, ¿es el FTP la mejor potencia de una hora? ¿Es el FTP el segundo umbral? ¿Es el FTP en rodillo diferente al rodillo, o sea, al FTP de exterior? Todo este tipo de preguntas las vamos a responder, pero no porque yo me lo saque a la chistera, sino basado en la evidencia científica y en lo que dicen pues, la gente que entiende de esto, y también, obviamente, yo aportaré mi experiencia personal de más de 10 años de entrenamiento por potencia, ¿vale? Dicho esto, no me voy a alargar mucho más en la intro porque quiero ir directo al grano. Creo que es un episodio bastante interesante y va a ser más largo de lo habitual. Así que para no perder las viejas costumbres, sintonía del programa y empezamos. Bien, para entender este programa vamos a intentar sentar las bases desde el principio, ¿vale? Dando respuesta a la pregunta más evidente, que es ¿qué es el FTP en entrenamiento por potencia, ¿vale? En ciclismo. El término FTP viene a ser en inglés el Functional Threshold Power, ¿vale? O UPF en castellano, que sería el umbral funcional de potencia, ¿vale? La definición... hay varias aceptaciones o varias coloquialmente aceptadas definiciones, pero la verdad es que Andrew Kogan, uno de los padres de este término, por así decirlo, la definición exacta, por así decirlo, al pie de la letra, sería que el FTP es la máxima potencia media que un ciclista puede mantener de manera constante en un estado estable sin fatigarse durante aproximadamente una hora, ¿vale? Y esto es importante porque es durante una hora y de manera estable, ¿vale? Y esto lo vamos a desgranar a lo largo de este episodio. En otras palabras, ¿vale? Es la mayor cantidad de potencia que puede sostener un ciclista durante un periodo prolongado antes de que la fatiga obligue a reducir el esfuerzo, ¿vale? Esto sería un poco parecido a la velocidad crítica en natación, ¿vale? Para que te hagas una idea. Obviamente no hay un punto donde la fatiga nunca vaya a entrar en juego, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay un momento, por así decirlo, más estable donde un ciclista pues, puede aguantar, entre comillas, un tiempo indefinido. Luego pues, puede pasar mucho, sobre todo cuando nos vamos a distancias de muy larga duración, ¿vale? Esto ha generado bastante confusión y vamos a ver de qué manera nos puede engañar o cómo gestionarlo para que no nos pase y sobre todo pues, para poder ajustar nuestro FTP de manera realista o por lo menos con la base para saber qué estamos calculando y qué estamos midiendo cuando hablamos del FTP y cuando hablamos de nuestro FTP, ¿vale? Sobre todo, pues eso, ¿no? Cosas como si es el segundo umbral o el umbral de lactato, es la máxima potencia que podemos hacer una hora o es la potencia crítica, todo este tipo de cosas, ¿vale? Vamos a introducir un segundo concepto que va a ser bastante importante
y esto lo podéis ver tanto en Training Peaks como en programas un poco más de análisis más profundo como Golden Cheetah, pero también lo tenéis en la mayoría de dispositivos GPS, en las plataformas misma de Garmin. Podéis encontrar una sección en vuestro perfil que es la curva de potencia, ¿vale? La curva de potencia en ciclismo viene a ser una representación gráfica, ¿vale? Que muestra la relación entre la potencia y la duración, ¿vale? La potencia que puede generar un ciclista, nosotros mismos, durante diferentes porciones de tiempo, por así decirlo, ¿vale? Representa cuánta potencia, ¿vale?, podemos sostener durante diferentes duraciones, ¿vale? Bien sea 1 segundo, 30 segundos, 1 minuto, etcétera, etcétera, ¿vale? Hasta, pues bueno, hasta horas de duración, X horas, ¿vale? Es importante que esta curva de potencia tenemos que entender que está alimentada por los datos que le damos a la propia curva, ¿vale? Por eso digo que depende. Pueden ser X horas. Habrá ciclistas que nunca hayan pasado de 2-3 horas y hay ciclistas que pasan habitualmente de las 5 horas, ¿vale? Sobre todo dependiendo de la prueba que estamos entrenando, el tipo de ciclismo o triatlón que hagamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, hay que saber interpretarla y esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? También la curva de potencia es alimentada, o la podemos también en softwares como VKO, afinar en función del tiempo, ¿vale? Nuestra curva de potencia de toda la historia, nuestra curva de potencia de los últimos 3 meses, del último mes, de la última semana, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes qué tipo de entrenamientos hemos estado haciendo últimamente, ¿vale? Porque al final no deja de ser una interpretación gráfica, una muestra gráfica de la recopilación de nuestros mejores esfuerzos pasados por un algoritmo de manera que lo suavice, ¿no? Que si no tienes un esfuerzo de 7 minutos, pues coja el de 5 y el de 10 y te haga vamos a decir, un suavizado en esa curva de potencia a una intensidad X durante un intervalo Y, ¿no? Para entendernos. Y aquí viene una de las primeras confusiones, ¿vale? Porque en muchos casos el FT... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.